¿Es posible que civilizaciones avanzadas existieran mucho antes de lo que dictan los libros de texto tradicionales? Nos han enseñado que el progreso humano es una línea recta ascendente, partiendo de cavernícolas rudimentarios hasta llegar a la sofisticación digital de hoy. Sin embargo, los hallazgos en el campo sugieren una realidad mucho más inquietante. Nuestro pasado no es una progresión constante, sino un ciclo de auges deslumbrantes y caídas misteriosas que han dejado rastros tecnológicos imposibles. En los rincones más profundos de la Tierra han aparecido objetos que desafían toda cronología oficial, piezas de un rompecabezas que la arqueología convencional prefiere ignorar para no derribar sus propios dogmas establecidos. Estos son los llamados UPARTs, o artefactos fuera de lugar. Son objetos que, por su avanzado nivel tecnológico o su antigüedad geológica, simplemente no deberían existir según nuestra comprensión actual de la historia. Son ecos de un conocimiento perdido que nos obliga a cuestionar quiénes somos y quiénes estuvieron aquí mucho antes que nosotros. Comenzamos nuestro viaje en las profundidades del mar Mediterráneo, donde se halló el asombroso mecanismo de Anticitera. Encontrado en un naufragio griego, este dispositivo de bronce es considerado la primera computadora analógica del mundo. Posee engranajes de una complejidad tan asombrosa que la humanidad no volvió a desarrollar nada similar hasta el siglo XVIII. Calculaba posiciones astronómicas y eclipses con una precisión matemática que humilla a los científicos de su época. El mapa de Piri-Reis, datado en 1513, nos muestra otra anomalía geográfica: la costa de la Antártida sin hielo. El continente blanco no ha tenido esa condición en miles de años, mucho antes de que el hombre supuestamente tuviera la capacidad de cartografiarlo con tal exactitud. ¿Quién poseía esa tecnología de exploración en un pasado tan remoto para ver lo que estaba bajo el hielo? En la India, encontramos el pilar de hierro de Delhi, una estructura de 7 metros que ha permanecido a la intemperie durante 1600 años sin mostrar rastro de óxido, demostrando un conocimiento de la metalurgia superior al de la era moderna. Mientras tanto, en Bagdad, vasijas de arcilla con cilindros de cobre y varillas de hierro sugieren que se podía generar corriente eléctrica hace 2000 años. ¿Para qué usaban la electricidad en la antigüedad? La lógica se rompe con el martillo de Londres, una herramienta de hierro incrustada en roca sólida de hace 140 millones de años, desafiando toda escala geológica y humana. En Costa Rica, cientos de esferas de piedra perfectamente redondas plantean un enigma sobre su fabricación y su propósito alineado en el paisaje. Si hablamos de antigüedad extrema, debemos mirar a Göbekli Tepe en Turquía. Este complejo de templos de 12.000 años fue construido por cazadores-recolectores que teóricamente no tenían la organización para tal obra monumental. En China, las tuberías de Baigong, incrustadas en una montaña y en el lecho de un lago, se asocian a una época donde el hombre apenas dominaba el fuego. En Colombia, los aviones de los Quimbaya son figuras de oro con una aerodinámica perfecta que asemejan aviones modernos de combate. La lente de Nimrud, un cristal de 3000 años, sugiere que existieron telescopios mucho antes de Galileo. El misterio se profundiza con la nanotecnología de los Urales, donde se hallaron microestructuras de tungsteno en estratos de hace 300.000 años. El disco de Festo sigue siendo un código indescifrable, con un lenguaje desconocido. En el desierto peruano, las líneas de Nazca solo pueden verse desde el cielo, planteando para quién fueron diseñadas sin aviación disponible. Los cráneos de Paracas, con un volumen craneal mayor y genética anómala, desafían la anatomía humana. Finalmente, la piedra de Dashka presenta un mapa en relieve de 120 millones de años, con ingeniería hidráulica avanzada. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. La historia que conoces está a punto de cambiar para siempre. Más allá de los pequeños objetos que caben en la palma de una mano, nos enfrentamos a la escala colosal de una ingeniería que simplemente no debería existir según las capacidades que atribuimos a nuestros antepasados. Al observar sitios como Pumapunku, en la actual Bolivia, la lógica arquitectónica se desmorona por completo. Aquí encontramos bloques de piedra arenisca y andesita cortados con una precisión de milímetros y ángulos rectos,
tan perfectos que parecen haber sido moldeados con maquinaria industrial pesada o cortadoras láser. No son simples piedras amontonadas, son módulos que encajan como piezas de un complejo juego de construcción, diseñados con una técnica que incluso hoy nos resultaría difícil de replicar en un entorno tan remoto. Muy cerca de allí, en Sacsayhuamán, los muros construidos con piedras de hasta 200 toneladas desafían cualquier explicación sobre su transporte y colocación. Estas moles encajan de forma tan asombrosamente perfecta que no es posible insertar una hoja de papel entre ellas, lo que sugiere una tecnología de ablandamiento de piedra o una técnica de tallado que se ha perdido en las brumas del tiempo. El misterio de la ingeniería antigua se extiende también bajo la tierra. En China, las cuevas de Longyu representan vastos salones subterráneos tallados directamente en roca sólida. Lo más inquietante es que las paredes muestran patrones de excavación uniformes y paralelos, y no se ha encontrado ni un solo rastro de los escombros masivos que debieron generarse al remover miles de toneladas de roca. Mientras tanto, en Egipto, el obelisco inacabado de Asuán, una mole de granito de 1.200 toneladas, yace todavía en la cantera, planteando la incómoda duda de cómo pensaban los antiguos egipcios levantarla y transportarla por el desierto sin la maquinaria hidráulica moderna. Esta misma interrogante nos traslada a la isla de Pascua, donde los moais, estatuas gigantescas talladas en ceniza volcánica, fueron movidos por terrenos irregulares por una población supuestamente aislada y sin herramientas de metal. La precisión matemática también floreció en lugares inesperados. El pozo de Chand Baori en la India presenta una estructura de 3.500 escalones con una simetría fractal que parece imposible para el siglo IX. Pero si de perfección hablamos, la Gran Pirámide de Giza sigue siendo el enigma supremo. Su alineación casi perfecta con el norte verdadero y la asombrosa relación matemática que guarda con el número pi y la velocidad de la luz sugieren que sus constructores manejaban datos astronómicos y geodésicos que la ciencia oficial solo descubrió miles de años después. En la costa de Perú, el candelabro de Paracas, un geoglifo de 180 metros grabado en la arena, ha sobrevivido milenios sin ser borrado por los fuertes vientos, sirviendo como un faro eterno hacia un mar lleno de secretos. No todos los hallazgos son estructuras masivas. Algunos son representaciones que desafían nuestra línea temporal. Las piedras de Ica han generado intensos debates por sus grabados que muestran a humanos conviviendo con dinosaurios y realizando cirugías de trasplante de órganos. Del mismo modo, el manuscrito Voynich sigue siendo el libro más misterioso del mundo, ilustrado con plantas inexistentes y escrito en un lenguaje que ningún criptógrafo ha logrado romper jamás. En Cerdeña, los gigantes de Monte Prama nos observan con ojos de círculos concéntricos que les dan un aspecto casi robótico, mientras que bajo el suelo de Turquía, la ciudad subterránea de Derinkuyu revela un refugio capaz de albergar a 20.000 personas con avanzados sistemas de ventilación y pozos de agua protegidos. Al entrar en el terreno de la tecnología energética, los relieves de Dendera en Egipto muestran grabados que parecen representar bombillas eléctricas gigantes conectadas a cables y aislantes, lo que refuerza la idea de una electricidad antigua. El artefacto de Coso, lo que parece ser una bujía moderna encerrada en una geoda de 500.000 años, y las huellas de calzado humano que aplastan trilobites fósiles de hace millones de años, rompen por completo nuestra comprensión de la evolución. Bajo las aguas de Japón, la estructura de Yonaguni muestra terrazas y escalones que muchos consideran artificiales, mientras el gigante de Atacama en Chile exhibe líneas que salen de su cabeza como antenas tecnológicas. Los cráneos de cristal, tallados contra la veta del cuarzo. La Puerta del Sol en Tiwanaku con su calendario astronómico desconocido. Y las campanas de Dorchester, un vaso de metal hallado tras una explosión en roca antigua, nos preparan para las revelaciones finales que conectan estos misterios con el cosmos. Esta odisea por los rincones más oscuros de nuestro pasado nos obliga a mirar hacia arriba, hacia ese firmamento que nuestros ancestros parecían comprender con una claridad aterradora. El conocimiento de los Dogon, una tribu en Mali, es el ejemplo perfecto de esta conexión cósmica. Sin telescopios ni tecnología moderna, describieron con precisión matemática la órbita de Sirio B, una estrella enana blanca invisible al ojo humano
que la astronomía moderna solo pudo confirmar en el siglo XIX. ¿Cómo pudieron obtener una información tan específica sobre el espacio profundo? Esta misma pregunta resuena en las selvas de México al observar el sarcófago de Pacal en Palenque. La inmensa losa de piedra muestra al gobernante maya en una postura que, para los ojos del siglo XX, parece la de un piloto operando una nave con controles, propulsión trasera y una máscara de respiración. Aunque la arqueología oficial lo interpreta como un viaje al inframundo. La disposición técnica del relieve es tan detallada que desafía cualquier explicación simplista. En Indonesia, el misterio cobra dimensiones geológicas con la pirámide de Gunung Padang. Lo que a simple vista parece una colina natural es, según estudios de georradar, la estructura piramidal más antigua del mundo, con capas que podrían remontarse a más de 20.000 años, sugiriendo que una civilización avanzada prosperó mucho antes del final de la última glaciación. La precisión no se limitaba a las grandes construcciones, sino que se grababa en objetos como el disco de Nebra. Este mapa estelar de bronce, hallado en Alemania, representa las Pléyades y los ciclos lunares con una exactitud que demuestra que en la Edad del Bronce ya se dominaba la astronomía compleja. Mientras tanto, en Sierra Leona, las estatuas de Nómoli ocultan secretos en su interior. Algunas de estas figuras de piedra, de 17.000 años de antigüedad, contienen pequeñas esferas metálicas de cromo y acero, materiales que la humanidad no aprendió a fabricar hasta milenios después. La maestría técnica continúa con el tesoro de Panagyuriste, una orfebrería de oro cuya pureza y detalle microscópico superan las capacidades de fundición de su época, al igual que los espejos de obsidiana de Anatolia, pulidos hace 8.000 años con una perfección tal que no presentan distorsión alguna, algo que hoy solo logramos con herramientas de alta precisión. Bajo el mar, la ciudad perdida de Heracleión emerge como un recordatorio de que la geografía humana es efímera. Esta metrópolis egipcia, que se creía un mito, fue hallada intacta bajo las olas, revelando estatuas colosales que parecen desafiar la erosión del tiempo. En el Sahara, las pinturas de Tassili Najer muestran figuras con cascos y trajes voluminosos que los lugareños llamaban los grandes dioses marcianos, una iconografía que se repite en todo el globo. Algunos investigadores sugieren que estos antiguos constructores conocían el secreto de la levitación acústica, utilizando vibraciones para mover los bloques de las pirámides, una tecnología que hoy empezamos a explorar en laboratorios. En Florida, la esfera de Betz, una bola de metal que reaccionaba de forma autónoma a la música y al movimiento, desconcertó a los militares en los años 70, sugiriendo un origen no humano. Incluso nuestra cartografía es sospechosa. El mapa de Waldseemüller muestra el Océano Pacífico antes de que los exploradores europeos supieran de su existencia. Bajo nuestros pies, una red de túneles de la Edad de Piedra cruza Europa desde Escocia hasta Turquía, demostrando un esfuerzo de ingeniería continental hace 12.000 años. Todo esto parece validado por la estela de los inventos sumeria, que afirma que la tecnología fue un regalo caído del cielo. Hoy, el análisis del genoma humano revela hibridaciones con especies desconocidas de las que no tenemos fósiles, sugiriendo que nuestra biología misma es un O-part. Estos 50 descubrimientos no son anomalías aisladas, sino las piezas de un mosaico que revela una verdad incómoda. La historia es un ciclo de olvido y redescubrimiento. No somos los primeros, y quizás tampoco seamos los más avanzados. La próxima vez que mires una pirámide o un mapa antiguo, recuerda que el pasado todavía guarda secretos capaces de reescribir nuestro futuro por completo. La historia no es un libro cerrado, sino un misterio que apenas comenzamos a descifrar.